¿Alguna vez has hablado con una inteligencia artificial? ¿Sabías que ChatGPT es uno de los modelos de lenguaje más avanzados del mundo? ¿Te gustaría saber cómo ChatGPT puede ayudarte en tu vida diaria? Pues en este video vamos a hablar todo sobre ChatGPT, qué es, su historia, cómo se usa y cómo te puede ayudar en todas tus tareas cotidianas. Empecemos por el principio. ¿Qué es ChatGPT? ChatGPT es un modelo de lenguaje natural desarrollado por OpenAI que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático y es capaz de responder cualquier pregunta que tú le hagas y de conversar contigo como si alguien estuviera allí en el chat en vivo contigo, como si fuese un humano real. Es capaz de responder preguntas, completar oraciones y generar texto a partir de una entrada que le proporciones. OpenAI lanzó esta plataforma en junio de 2020, pero realmente se comenzó a hacer muy popular en noviembre de 2022. Ha habido muchas versiones de ChatGPT, pero el día de hoy estamos en la versión GPT-4. Y la idea detrás de este programa es que fuese lo suficientemente avanzado para tener una conversación natural con cualquier persona y que te ayuden en diversas tareas en tu vida cotidiana, ya sea responder dudas, ayudarte a escribir emails, programar código de un videojuego, ayudarte a escribir el copy de tus social media, hacer guiones para videos. La verdad que ChatGPT no tiene casi ningún límite al día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es registrarnos en ChatGPT. Si aún no tienes cuenta con ellos, te voy a enseñar el paso a paso para que sepas cómo ingresar y que no te quedes atrás con esta tecnología. Para utilizar ChatGPT es necesario que vayas al website de OpenAI. El link más directo que te puedo dar es chat.openai.com. Te va a solicitar que ingreses con un email, coloques una clave y también te va a pedir que coloques un número de teléfono para tú recibir el código de acceso para poder entrar a tu cuenta. Si de repente comienzas a ver que hay aplicaciones en los teléfonos que dicen ChatGPT y demás, olvídate de eso porque al día de hoy no hay una aplicación oficial de OpenAI sobre ChatGPT. Lo mejor es que vayas directamente al browser y comiences a escribir chat.openai.com, ingreses ya después que tengas tu cuenta y de ahí accedas al chat. Y para iniciar una conversación con ChatGPT es, mira, lo que le quieras escribir como si lo estuvieras escribiendo a cualquier amigo. Ok, ahora que ya tienes cuenta, vamos a probarlo un poco para que veas cómo se utiliza. Al entrar al website se crea un nuevo chat. En este lado de la pantalla van a poder ver que se van a grabar las conversaciones. No es como que escribes una cosa y después se borra, ella se va a ir grabando en tu cuenta. Puedes darle, por ejemplo, aquí a clic nuevo chat, vamos a darle clic allí, y lo que sea que le escribas va a ser como el título que se le va a generar a ese chat en particular. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de que yo quiero que sea mi nutricionista. Entonces le podemos decir, eres mi nutricionista y quiero que me armes un plan de comidas de una semana, considerando que peso 60 kilos y quiero bajar 2 kilos y quiero consumir más proteína. Hazme un plan de una semana. Vamos a ver qué dice. Ok, claro, aquí te presento un plan de comidas de una semana para lograr tu objetivo de perder 2 kilos y aumentar la ingesta de proteínas. Entonces me da como una versión un poquito general de desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, pero miren todo lo que está. Ok, lo va a llevar hasta el sábado. Este es un ejemplo de cómo lo puedes utilizar, pero por ejemplo, vamos a decir que lo quiero utilizar para escribir un post de Instagram. Vamos a decirle que voy a publicar un post en mi Instagram sobre cómo alimentarme mejor. Dame 5 ideas de contenido. Ok, esto puede pasar porque a veces como que el chat se llena o hay algún error, entonces yo lo que hago es como reiniciar el chat, como que refresco la pantalla y volvemos a empezar. Pero miren esto aquí. Esto que ven aquí es que el chat anterior se guardó. Entonces si vamos aquí, no sale la respuesta, o sea que completamente no se guardó la situación aquí, pero si le doy regenerar, me va a volver a responder la pregunta. Y aquí me va a dar todo lo que ya les había mostrado, pero ahorita les muestro lo del post, pero es una cosa que antes que se me olvide. Aquí ustedes pueden modificar este título y ponerle lo que quieran.
Entonces aquí, por ejemplo, plan nutricional. Ahí está. Entonces, vamos a hacer esto mejor. De hecho, plan nutricional. Ok. Entonces, vamos a decirle, dame, hablando en el mismo hilo, en la misma situación. Ya después hacemos otro ejemplo, porque si no, creo que lo podemos confundir un poco. Pero vamos a decirle que dame los gramos de cada comida de acuerdo a mi plan de nutrición. A ver qué dice. Entonces, desayunos revueltos, ok, huevos revueltos con espinaca y una rebanada de pan integral tostado. 2 huevos, que son 14 gramos de proteína, una taza de espinacas, 1 gramo de proteína y una rebanada de pan integral. Está interesante. Entonces, ese, por ejemplo, es para un plan de nutrición. Ahora vamos a hacer otro chat aquí. Le damos a nuevo chat y vamos a decirle que necesito 5 ideas de contenido para Instagram sobre cómo comer mejor. A ver qué dice. Publicaciones de recetas saludables, tips nutricionales, publicaciones sobre ingredientes saludables, publicaciones de transformaciones de comida y videos de comida saludable. Y como pueden ver, me da como toda la explicación. Vamos a decirle que lo quiero hacer sobre tips nutricionales. Ok. Expande sobre el punto 2. Dame 5 tips nutricionales en formato carrusel para Instagram. Tip 1, come más frutas y verduras. Tip 2, incluye proteínas magras en tus comidas y así sucesivamente. Ya por eso por ahí pueden ver cómo funciona a simple vista. Y realmente también como ya tengo tiempo utilizando el chat, ya más o menos sé cómo pedir las cosas, porque tú lo tienes que ir entrenando. Por lo menos al principio yo le decía cosas como muy genéricas. Dime ideas para post de Instagram, por ejemplo, y me iba a dar algo genérico. Publica como el antes y el después, publica cómo haces X cosa y demás. Pero algo que he ido aprendiendo utilizándolo es que la calidad de las respuestas está en cómo tú le pides las cosas. Si se fijan en el primer ejemplo, le pedí un plan nutricional. No me puso los gramos. Pero después si tú le pides, ok, dame los gramos de las comidas, en este caso como le dije que quería comer más proteína, me dio los gramos de proteína de cada comida que él me sugirió. O ella, ¿no? No tiene género este chat, pero ustedes me entienden. Entonces, a medida que lo vayas utilizando, vas a ir comprendiendo qué cosas le tienes que ir pidiendo para que te dé mejor información. Entonces, a esta forma de cómo hablarle se le llama prompt. Se los dejo escrito. Incluso ahora es posible que se vuelva como una carrera, le llaman prompt engineering, sobre la forma en cómo tú tienes que hablar de la inteligencia artificial para que te dé resultados buenos. Si esto es algo que te gustaría saber más sobre cómo tener mejores conversaciones con el ChatGPT, déjamelo en los comentarios porque te puedo hacer un video completo sobre cómo hablarle mejor al ChatGPT. Pero vamos a mantener este video como algo básico para cualquiera que no conozca absolutamente nada de este sistema y pueda conocer todo lo que necesita para ver si le gustaría utilizarlo. Los usos de ChatGPT. ¿Cómo lo puedes utilizar? Este chat se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones. Chatbots, asistentes virtuales, herramientas de generación de contenido y análisis de datos. Te doy algunos ejemplos de cómo utilizar. ChatGPT se puede utilizar para responder preguntas comunes y ser un asistente chatbot, o sea, un chat virtual para responder las dudas frecuentes de tus clientes. Ya en este sentido sí habría que ver con un programador cómo integras ChatGPT con tu website y cualquier aplicación que quieras crear. Otro uso muy útil es generación de contenido, lo cual te puede ayudar muchísimo en tu estrategia de marketing, contenido, hacer guiones, hacer ideas de post o responder a preguntas frecuentes en cualquier área de tu negocio. Otro uso muy interesante puede ser el análisis de datos. ChatGPT lo puedes utilizar para analizar grandes cantidades de datos. Tú puedes compartir la información de todo lo que tienes, de todo lo que investigaste, por ejemplo, y que él te haga un análisis de toda esa data que le estás suministrando, para así poder extraer información útil y darte insights interesantes. Y por último, te voy a dar unos consejos sobre cómo obtener mejores resultados con ChatGPT. El primero es lo que les mencionaba anteriormente, que la clave está en cómo te comunicas con el modelo. Lo ideal sería que le hagas preguntas claras y precisas
para que él pueda entenderte mejor y darte mejor información. Recuerda utilizar un lenguaje natural para que el modelo entienda todo lo que le estás pidiendo. Otro dato muy útil es que ChatGPT entiende el contexto. Tú le puedes dar la información completa, ok, no le hagas una pregunta de cómo le responde a este cliente, no, dale la información completa. Bueno, este cliente me está pidiendo que le haga una revisión del video, pero no está pagando extra por esa revisión y me gustaría saber cómo le puedo responder de una manera profesional, con un tono simpático, le puedes dar como todos esos datos para poder decirle tal y tal cosa. Lo que tú quieres que el modelo te escriba, tú también se lo das. Le das el contexto y le dices lo que tú quieres que él te dé para que él te dé una respuesta útil de acuerdo a lo que necesites. Y otra cosa que también es importante recordar, si estás utilizando la versión gratuita de ChatGPT, que ahorita es ChatGPT 3.5, si no me equivoco, toda la información que tiene es basada hasta el año 2021. Entonces, si tú le vas a pedir cosas del 2023, realmente no las va a conocer o te puede dar información que esté errada. Entonces, te recomiendo que cada vez que tengas algo que te dé el chat, como que requiere de temas muy actuales o información que tiene que ser muy actualizada, verifiques la información. Me parece que el chat es como muy útil para ayudarte a responder muchas cosas de tu día a día, pero para temas de históricos o datos, números, fíjate bien que la información sea verídica. También recuerda verificar la ortografía, de que quizás no repita demasiado la misma frase a lo largo del texto. Ya queda ese trabajo humano en revisar la información que el chat te da para ver si a ti te funciona. También recuerda que no es que todo lo que el chat te diga lo vas a usar así, ya está. Te puede ayudar mucho para generar ideas, para si estás estancado en cómo decirle algo a alguien por correo, por ejemplo, o de cómo traducir algo, él te puede ayudar, pero tú tienes que siempre echarle un ojo para ver que todo suena bien y que además suena como tú, ¿no? No vayas ahora como que a dejarte así a, bueno, más nunca voy a escribir nada y lo dejo que todo el chat lo haga y no, tampoco funciona así. Pues también sé que hay muchas personas que están como pensando, ya se acabó la vida, mucha gente va a dejar de trabajar porque existe el chat, pero realmente tampoco pienso que sea la manera de verlo porque el chat no funciona sin humanos. El tema ahora es saber cómo utilizarlo a tu favor y que te ayude en tu día a día a ser más productivo. Otra cosa súper interesante es que habla muchos idiomas. Entonces yo le puedo comenzar a escribir en inglés y pedirle que me responda en español y viceversa. Supongamos que yo le digo, por favor escríbeme un mensaje motivacional para emprendedores sobre el día del emprendimiento, por poner un ejemplo, pero quiero que me lo escribas en inglés. Yo le di todas las instrucciones en español, pero él me va a responder en inglés. Es genial. Entonces nada, voy a estar haciendo un par de videos sobre el ChatGPT y unos distintos usos que se le puede dar a este modelo de lenguaje. Espero que con este video hayas aprendido algo nuevo hoy y que obviamente no te quedes atrás con toda la tecnología y todo lo que está pasando al día de hoy con inteligencia artificial, porque ya es inevitable, ya está aquí. Lo mejor es que aprendamos a cómo utilizarla y sacarle provecho a toda esta tecnología. Voy a estar haciendo más videos sobre ChatGPT, así que no olvides suscribirte y dejarme en los comentarios cualquier duda que tengas para tomarlo en cuenta en próximos videos. Nos vemos en un próximo video. Bye.